Se masca la tensión. Después de entrar en premios, ha habido una cascada de eliminaciones y quedamos tan solo... Llevo un año esperando este momento. Nos volvemos a encontrar. Quiero revancha. Creo que he vuelto a cagarla de nuevo. Estamos en pura burbuja. ¿Seré yo quien me la tenga que jugar? Are you Packer or Packer or Baker? Packer? No. Baker? Baker. Baker. Fucker. Fuck. Are you fucker? Es el mejor intro que lo de la burbuja. A un jugador, are you fucker? Retomamos el torneo de $2.400 en burbuja pura. Un eliminado más y nos garantizamos $3.200. Las jotas están en peligro. As dama contra jotas. Vamos a ver el flop. Si no pasa nada, tenemos otro line en otra mesa. Venga, si cae una dama, estamos en premios. Vamos a ver. Un 7 de perejiles, es decir, ahora el de las damas tiene flash draw. Le vale la dama y los clubs. ¡Hala! Las jotas han quedado eliminadas. Tenemos otro Lee Cole en la otra mesa y a lo mejor se reparten el premio. Pero bueno, nosotros ya estamos en premios. Vamos a ver este Lee Cole, va. Yeah, now I can take videos. Mira, de hecho es Brian, el de US, dice que es el que me ganó el all-in que hice. Ay, bueno, me callo mejor. Vamos a ver, no sé qué llevan, pero... Deuce, Jack, 4, 2 spades. The only spade is the ace of spades in our all-in player's hand. Deuce of spades, Jack of spades, 4 hearts. Aces are leading, turn card. Eight of diamonds. Madre mía, On the turn. ¿qué pasa? The eight of diamonds on the turn to crack the aces up on the turn. But the aces have 2 shots on the river. Let's see the river card. We're going to have a double elimination. These two players. Dos eliminaciones. But congratulations, everyone. You are in the money. Estamos en el dinero. Estamos en el dinero. Joder, cómo me viene de bien esto, la verdad, para un poco para la confianza. Ahora ya de aquí a la luna. Lo bueno es que no solo es que estamos en premios, es que tengo un stack bastante bueno, tengo el averaje y joder, digo, espero que no sea demasiado largo en la burbuja porque, tío, estaba un pelín cardet y aparte el chip leader estaba ahí, venga a atizar. Es verdad que era bastante honesto, también, estaba abriendo a rey, bueno, a ver, luego llamas al... Sí, luego llamas al final, sí, pero al principio estaba... atizando y era rey, nueves, reyes, ¿sabes? Que tampoco... Y nada, pues... Ay. Y nada, pues súper contenta. Saluditos por aquí, saluditos por allá. Súper contenta. La batería bajando en rojo. ¿Esa? No jodas. Eso, quedamos 71. He visto que hay 6 millones arriba. A 70, es verdad. Quedamos 70 y hay 6 millones para el ganador. Son $200.000 estadounidenses. Así que ahora, concentrada y a intentar hacer mi mejor juego. ¡Vamos! Se masca la tensión. Después de entrar en premios, ha habido una cascada de eliminaciones y quedamos tan solo 56 jugadores. Aquí abro la mano en Hijack. Y como todos piensan mucho, parece que me van a resubir en cualquier momento. Pero no, solo quieren ir dejando pasar el tiempo para que queden eliminados jugadores de otras mesas y conseguir saltos de premios. Cada robo de ciegas vale mucho dinero.
Ahora estoy en la ciega grande contra Watch. Al final era otro jugador muy top del League of Legends, pero se retiró en 2016. Increíble por lo joven que parece. Me abre a 3 ciegas y media en la ciega pequeña. No puedo hacer nada. Tengo basura y solo puedo abandonar. Esta mano fue bastante graciosa. Limpeo en ciega pequeña y el jugador de la bebé, que había estado jugando ultra conservador todo el día, me hace una subida a 2 ciegas teniendo un stack total de 20. No sé si me está tratando como una barca o que no es un jugador muy experimentado. Yo le hago all-in y mi rival abandona la mano. Subo en low jack y después de las tanqueaditas de turno, la ciega grande me defiende. El flop es rey 9-3 con 2 diamantes y hago la típica puesta de continuación de ciega y media. El jugador de bebé solo puede quejarse de que no hago más que robarle su ciega sin parar. Tranquilo, señor, que solo ha sido casualidad. Go watch, go. Go watch, go. Watch. You watch. No faker. Nuestro fucker particular está all-in cubriendo al jugador de la sudadera Granate. Lo consigue eliminar y el torneo se vuelve cada vez más silencioso. Cuando se va reduciendo el fill a 4 o 5 mesas, bajan mucho los decibelios. La concentración en este punto es máxima, porque aquí es donde nos estamos jugando el dinero de verdad. Getting closer by the step feels like it's just getting started. Llevo un año esperando este momento. Nos volvemos a encontrar. Quiero revancha. El jugador de mi izquierda es el que me eliminó en 5ª posición cuando el año pasado en Las Vegas gané el premio más grande de mi carrera, $91.000. Me ganó con A6 contra Rey Dama, que valía muchísimo dinero. Os presento a mi nueva mesa. Un maldito infierno. Está infestada de jugadores profesionales. Aquí abro la mano en UTG y de momento parece que me respetan porque se tiran todos. Eso o que tenían una basura de manos directamente. Nada, esta mano no da ni para defender la ciega. Estoy mirando todo el rato los jugadores que quedan a ver si rompen la mesa de una vez. No ha habido mucha acción desde que me senté aquí. Afortunadamente rompen nuestra mesa y me voy corriendo con mi rack de fichas a otra que 100% seguro va a estar mejor. Menudos trofeos gigantes entregan en este festival. Además mola mucho porque si lo ganas te lo entregan con una maleta y te lo envían gratis a tu casa. Esta es mi nueva mesa. Mucho mejor pinta, aunque tampoco es nada del otro mundo. A mi derecha creo que tengo a un jugador de high stakes muy bueno. A mi izquierda otro blogger europeo, creo que es italiano. Y de los demás no tengo ninguna pista extra. Tan solo puedo hacerme una idea por su aspecto. Abre el jugador de hijack en mi ciega grande y defiendo. Cae el típico flop malo para mi rango y en este caso además para mi mano en concreto. Y no puedo hacer otra cosa que retirar mis cartas ante la apuesta de continuación del rival. Feel like summer in Ibiza, tastes like honey when I see ya. I can't help it, I'm obsessing. Oh my God, I wanna feel ya. Watermelon sugar sweet. Quedamos 33 jugadores y tenemos $5.000 garantizados. En esta mano abre el jugador de botón a 2 ciegas con un stack de 7,5 ciegas. Yo tengo 10.
Qué cosa más rara, en cualquier otra posición diría que solo son ases, pero en el botón la gente puede tener alguna fantasía. Tengo una mano robusta para defender en la ciega grande, J10 off. El flop es dama, dama, 5, no puede ser más seco. Tengo planeado hacer check fold en el flop. Sin embargo, mi rival hace check behind. El turn dobla al 5 y vuelvo a chequear. Mi rival también pasa. Y en el river cae un 8. No conozco de nada al villano. No sé cuál puede ser su rango aquí. Por un lado, me huele mal tanto check. Por otro lado, no sé si puede estar chequeando algún as o rey alto. En esta situación, si quiero tener algún farol alguna vez, creo que justo mi mano es de las mejores candidatas. Así que bueno, no me tiembla el pulso y hago all-in. Me estaba slowplayando con el full, con... ¿Cómo? ¿Dama 6 off? Sí que era pura fantasía esa mano preflop. Me deja muy pelada con apenas un par de ciegas. Con estos micro stacks de 2-3 ciegas tengo muchísimas dudas. Aquí estoy sufriendo en la ciega pequeña. ¿Será call? ¿Hay saltos de premio? Nah, tengo toda la vuelta por delante. Me inclino por el fold. Ahora abre el hijack y yo en el cutoff con 2 ciegas sí que voy a ir para adentro. Un poco de tanqueo primero por si pillo algún saltito. I'm in 2 blinds. So bad with 2 blinds, I don't know what to do. All in, yeah. The question, gamble or no gamble, right? It's too long, it's still 3, I'm not gonna make it. And... Oh my gosh. Oh no. I can't. You can. I cannot do anything. I just have to call. You get 205, then maybe I like. This is like- It's a really hard decision. At least I can tank 30 seconds. Creo que he vuelto a cagarla de nuevo. No te creas. No te creas. Ooh, you gain protection from it. Oh, that's good. Time bank protection. I give you some. Okay. Can I? You can only get. I sell them. Oh my god. I found again. Very good for you. I know, Very, I very know. good for you. Abre el jugador de cutoff y yo en botón pago mis 2 últimas ciegas. Tengo la gran suerte de que la ciega grande hace all-in aislándose conmigo, así que ya solo tengo que ganar a una mano y no a 2 para casi cuadriplicarme. Enseña as 10. Tengo mucho equity con mi rey 3 de corazones. Me valen muchas. Alive. So I won't punt it again. That's you. Vaya, el as en toda la cabeza, aunque ese 3 me da algo de esperanza. Oh. ¡Ojo! ¡Que me valen los corazones también! Oh, GG. Una pena llegar tan lejos para cobrar tan solo $5.000. Muy cerquita de los premios gordos, pero los dioses del naipe no quieren que me cuadre el gran resultado que estoy persiguiendo. Al menos consigo la banderita taiwanesa para el Hendon Mob. Otro país más donde consigo entrar en premios. También, ya sé que duele después de jugar la mano. Sí. No duele palmar, a mí no me duele palmar. No, que digo Me he equivocado. que ya a eso me refiero, pero que todos nos equivocamos. Pero que es que sí. la cosa es que yo también he pensado eso en la mano. Debe ser 75k. 75k. ¿Cuánto he cobrado? 130 y algo. 155, 500. Ah, eso. Sí. Más que frescos. Fresquísimos. Frescos. No pienses más en la mano, que da igual. Después de jugar muchas horas un torneo, salgo con demasiado hambre. En el transcurso del mismo estoy tan enfocada en darlo todo que se me cierra el estómago o directamente se me olvida comer. Nos han recomendado este restaurante y la verdad es que está muy bueno y no es nada caro. He llegado muy lejos en este torneo quedando la 33 de 450 jugadores, pero esto solo ha sido un calentamiento. En el próximo vídeo comienza el main event de $10.000 de inscripción. Es el primer torneo de 10k que juego que no sea el main event de las World Series. ¿Podré llegar al menos tan lejos como en este? Si no te lo quieres perder, suscríbete y dale a la campanita. Si quieres ayudarme un poco más, puedes dejarme un like y comentario. Me encanta despertarme por la mañana leyendo lo que me ponéis. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo, el main event de 10k del Asian Poker Tour. ¡Adiós! Can we get up for it? Should we
just flip this up.